de Alberto Fujimori, que fue 10 años presidente del Perú, 2 años presidente democrático y 8 años dictador. Vida azarosa y atormentada de Alberto Fujimori, ¿no? De cómo entró en política y sobre todo de cómo era su vida en el Japón cuando huyó cobardemente al exilio y renunció vía fax y tomó la nacionalidad japonesa, ¿no? Algo que por supuesto manchó, desdoró su carrera política, ¿no? Bueno. Y el año 78 viaja a Cuba y ahí pasa largos meses también estudiando. Su obsesión eran las matemáticas, el cálculo, el álgebra. Dicen que viviendo en Cuba él desarrolla una secreta admiración por el tirano Fidel Castro. Él ve que Castro lo tiene todo atado y bien atado, lo tiene todo controlado, dominado, sojuzgado a su voluntad de emperador. Parece que esto lo impresiona y parece que esto le gusta. Lo eligen rector, tiene poder. Cuando lo eligen rector, lo primero que hace es comprarse con dinero de la universidad un auto nuevo, japonés, 0 kilómetros, un Toyota del año. Y le empieza a gustar el poder, naturalmente, ¿no? Dicho sea de paso, y no quiero olvidarme de esto, se gradúa como ingeniero agrónomo con una tesis sobre el camote. Este me pareció un dato muy significativo, porque el año 90, cuando se postula a la presidencia, él entraba a los mítines manejando un tractor que jalaba una carreta y enseñando, bueno, no un camote ni una papa, pero otro tubérculo, una yuca. Bien, vamos entonces a dar ese salto al año 90. Recuerden que Fujimori había sido rector en la Universidad Agraria. Por supuesto, cuando Fujimori se lanza, todos en su familia le dicen no. La mamá, que vivía, Mutsue, le dice, no, hijo, es una locura. Pero Fujimori le dice, mamá, yo solo quiero ser senador. Por las dudas me estoy postulando también a la presidencia, pero mi ambición es ser senador. Sus hermanos Pedro, Santiago, hermanos menores, le dicen, oye, Alberto, es una locura. Susana, su esposa, tampoco estaba tan animada. No se diga ya los suegros de Fujimori, que nunca lo quisieron mucho, ¿no? Pero Fujimori les dice, yo tengo un plan. Yo voy a ser elegido senador porque tengo contactos con la iglesia evangélica. Yo voy a capturar el voto de la iglesia evangélica. Son 350.000 personas. Con ese voto me eligen senador. De paso, como la ley me lo permite, voy a postular a la presidencia. Y pasa la segunda vuelta con Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa había hecho una campaña intelectual, sus discursos eran piezas literarias, ensayos penetrantes, estaba rodeado de la élite empresarial, copaba las televisiones con copiosas publicidades y entonces Fujimori resultó un poco lo que ha sido tantos años después, 31 años después, Pedro Castillo. O sea, un candidato que sale de la nada misma, de las entrañas del pueblo. Un candidato del que la gente se enamora, se encariña de él, se encandila con él. Este era Fujimori. Pero tenía, cuando quería, el japonesito, el gesto agrio, avinagrado. Y en el debate con Vargas Llosa lo acusó de haber consumido drogas. Pero Vargas Llosa no era un consumidor frecuente de drogas, como podía serlo yo. Vargas Llosa había contado que cuando tenía 14 años y era cadete, o sea, perro del primer año del Colegio Militar Internado de Leoncio Prado, había probado una vez marihuana y no le gustó y nunca más la fumó. Y no sé si cuando era también periodista de la Crónica probó la pichicata, o sea, la cocaína, tampoco le gustó. Pero esto dio pábulo a que Fujimori, ya asesorado por el siniestro, retorcido Montesinos, atacara, golpe bajo, en el debate a Vargas Llosa,
sugiriendo insidiosamente que el señor Vargas Llosa era un consumidor, era un drogadicto. Si usted habla de cuestiones personales, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Fujimori ganó holgadamente aquella elección, Vargas Llosa se fue de inmediato y volvió a la literatura, pero sí es verdad que el año 92 Fujimori, con apoyo popular, dio un golpe de Estado. ¿Por qué lo hizo? Por varias razones. La primera, porque no tenía mayoría en el Congreso, en diputados y en senadores. Y él no tenía temple de demócrata, no quería negociar con el Congreso, quería capturar, concentrar todos los poderes, ¿no? Pero hubo otra razón, y es que en vísperas de que él diese ese golpe de Estado funesto, que no debió dar, su esposa Susana, y esto lo recuerdo como si fuera ayer, porque yo vivía en Lima y hacía un programa de televisión todas las noches en Panamericana, llamado ¿Qué hay de nuevo? Y le hacía bromas ácidas, crueles a Fujimori. Y llamaba a las 11, 12 de la noche en vivo a Palacio de Gobierno. Contestaba a alguien, un guardia, un edecano, un amanuense. Yo le decía, páseme con Fujimori. Soy Jaime Bailey, esto es ¿Qué hay de nuevo? O sea, yo estaba loco, pero el programa tenía éxito. Alguna vez hablé con el hijo menor, con Kenji, que me atendió a esas horas improbables de la noche. Decía, la esposa de Fujimori, Susana, hace una denuncia escabrosa, truculenta. Revela, sin avisarle a su marido, que la familia de su marido, señaladamente su hermano menor Santiago, y la esposa de Santiago, la japonesa Clorinda Ebisui, se estaban robando la ropa usada que donaba Japón para los pobres del Perú. Es decir, miraban la ropa antes de que esa ropa llegase a los pobres y las prendas de lujo se las quedaban ellos. Esta fue la denuncia de la señora Susana Higuchi, esposa de Fujimori, ya Fujimori presidente, año 92, y a pocas semanas de que Fujimori diera el zarpazo bárbaro, cerrara el Congreso, despidiera a los jueces y concentrarse todos los poderes. Una seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la República, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Escuchemos. Porque reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna. Bueno, esto fue tremendo, ¿no? Yo estaba en Lima, hacía un programa todas las noches en vivo, con público en estudio. Recuerdo que me ponía prendas y decía, esta es la ropa japonesa que me pasó el hermano de Fujimori. Fue tremendo. Y Fujimori no aguantaba pulgas, ¿no? Ni menos de su esposa. Fujimori ya tenía personalidad de mandón toda la vida y ya había en él un autócrata, un dictador que quería salir del cascarón, ¿no? La democracia era un corsé, una faja que le apretaba demasiado y Fujimori quería liberarse de ella, ¿no? Y no tenía sabiduría histórica y no tenía refinamiento democrático, nada de eso. Entonces, ser un dictador le parecía el paso natural, consustancial a su carácter, a su personalidad, ¿no? Así que no solo cierra el Congreso ese mismo día, el 6 de abril dice, no, yo me fui el 5 de abril, creo, en la noche. Corrí al aeropuerto, tomé un avión, le dije a mi novia, tú vende el apartamento, vende el auto, yo no vuelvo más aquí. Porque el canal donde yo hacía mi programa estaba tomado por soldados. Yo recuerdo que hablé por teléfono con el dueño del canal y le dije, pero ¿tú pretendes que yo entre al estudio y haga mis bromas contra Fujimori delante de 10 soldados con ametralladoras? No, no lo voy a hacer, el programa se terminó. Lo interesante es que quien ya no apoyaba a Fujimori era su esposa Susana. Fujimori le había declarado la guerra fría a Susana y se iba a vengar minuciosamente de ella. Susanita Higuchi, la hija de Koshio, a quien él conoció en la avenida Grau, en La Victoria, cuando el papá de Fuji, Naoichi, tenía un taller de neumáticos y el papá de Susana tenía otro, pero al que le iba mucho mejor, el taller El Sol, también de reparación de neumáticos. Ahí se conocieron.
a pocas cuadras del Jirón Guatica, que era la calle de las prostitutas. Fujimori, años después, da una entrevista a una poderosa cadena de televisión aquí y demuestra que cuando estuvo en Madison, Wisconsin, estudiándose una maestría, aprendió un inglés decoroso. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori, that's me. Yeah. Because as I said the introduction. Let's try it a little differently. Yeah. Okay. Okay. This is Where are you now? quite difficult Okay. to make the introduction. Where are you now? Why are you in Japan? Yeah. Y entonces luego lo intenta de nuevo, estuvo en un café y dice, esto me está resultando difícil. Esto es interesante, ¿eh? Porque Fujimori se jactó siempre, sobre todo cuando ganó la presidencia el año 90 y fue reelegido en el 95, que él era un matemático metido a político, por lo tanto que él era un analista frío, racional, que era un experto en calcular, que era un calculador, un ajedrecista de la política. Y así se vendía él. Y esta era la fama que tenía. El frío calculador de la política, que raramente se equivocaba. Pero ¿qué estaba pensando el calculador, el matemático, el ajedrecista Fujimori cuando interrumpió su exilio dorado en Tokio, ya siendo ciudadano japonés, habiéndose postulado al Congreso japonés, teniendo novia japonesa, teniendo fortuna escondida en el Japón, para decir, no, vuelvo a América del Sur, primero a Chile y después al Perú a ser presidente? Ese fue un mayúsculo, monumental error de cálculo, monumental, que le ha costado 15 años o más en prisión. Debió quedarse, por supuesto, en el Japón. Ya había estado en el poder, y en el poder omnímodo, es decir, sin restricciones, ni frenos, ni contrapesos. En el poder abusivo del dictador había estado 8 años, y antes 2 como presidente democrático, pero quería más, ¿no? Quería más poder, y esto lo arruinó. El ego y la vanidad imperial y el apetito insaciable por el poder. Fue presidente del Perú 10 años. Se fugó al Japón, se hizo japonés, tenía una fortuna allá, tenía familia allá. Su hermana Rosa, casada con Aritomi, Víctor Aritomi, había sido embajador a los 10 años. Las valijas diplomáticas llegaban cargaditas de dinero. ¿Por qué no se quedó allí Fujimori si sabía que la justicia peruana lo perseguía con celo, con rigor también? Porque quería más poder, más gloria, quería sentir que el Perú lo necesitaba desesperadamente, que los peruanos sin él éramos huérfanos, estábamos desamparados y tenía que volver el chino. Y entonces el ego le jugó una muy mala pasada y estábamos desamparados y tenía que volver el chino. Y entonces el ego le jugó una muy mala pasada y pues estoy tratando de armar el rompecabezas emotivo, psicológico, económico, político de Fujimori, ¿no? ¿Quién fue, quién es todavía, en la cárcel ahora, Alberto Fujimori? Nacido en julio 28 de 1938. Estoy recordando o reconstruyendo o rearmando la vida compleja, azarosa y al final desdichada de Alberto Fujimori, presidente del Perú, dictador del Perú. Cuando ya era dictador del Perú, Fujimori, que había sido un año y unos cuantos meses largos presidente democrático, de julio del 90 a abril del 92, pero 5 años después, cerrado el Congreso, la justicia hincada de rodillas, el poder electoral capturado, Fujimori consideró inevitable casi, una cita con la historia, postularse a la reelección.
había cambiado ya la Constitución, le habían escrito una a su medida. Como su papá, el sastre Naoichi, hacía ternos, trajes a medida. Bueno, al hijo del sastre le hicieron una constitución a medida para que se pudiera reelegir. Y este era Fujimori en campaña el año 95. Se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. Ahora, a veces Fujimori parecía subestimar la inteligencia de los peruanos, ¿no? Porque a él lo habían elegido los peruanos por primera vez el año 90, ¿correcto? Pero luego él cambia la Constitución el año 93, se presenta a la reelección, a un segundo mandato el año 95, pero tiene el morro de decir que no era su reelección, que esa era su primera elección, la del 95. Porque con arreglo a la Constitución vigente del 93, lo anterior no existía. Entonces él dice, bueno, yo me presento en el 95 a mi primera elección, no a la reelección, que esto era forzar las cosas hasta el punto del grotesco, del esperpento, del ridículo. La elección en el año 90 no fuera tal, porque la Constitución fue promulgada, la nueva Constitución en vigente en el año 95 fue promulgada en el 93. Entonces, la elección del 95 era mi primera elección. Por consiguiente, de acuerdo a este planteamiento, que podría ser considerado forzado, en el año 2000 sería mi segunda elección. Él mismo reconoce que era forzado postularse ya el 95 habiendo cambiado la Constitución para allanarle el camino, pero vaya y pase aquella primera reelección, para muchos ya era un dictador, pero luego el 2000 ya eso fue grotesco, fue obsceno, ¿no? Y entonces Fujimori reconocía que para mucha gente él no era democrático. Pero por supuesto esto no era verdad, ¿no? No era verdad. Él, y yo creo que no exagero en decir esto, había destruido la democracia en abril de 1992 y ya no gobernaba como un demócrata, sino como un dictador. Y se sentía feliz, a sus anchas, comodísimo siendo un dictador. Este era el papel histórico que él quería desempeñar. A él, sospecho, ser demócrata, aceptar el poder del Congreso, un poder a veces fastidioso o irritante, porque te fija límites, porque te cambia la agenda, aceptar la independencia del Poder Judicial, que te puede venir a investigar si tu familia se está robando la ropa usada del Japón. Esto a él yo creo que le irritaba. De nuevo, era una faja, un corsé. Le apretaba demasiado. Se quería liberar de eso y se liberó del corsé de la democracia, ¿no? Some people said that my government was not democratic. What democracy? It was more democratic than any other Latin American country. Recuerden lo que les conté, el año 78, graduado recién de Madison, Wisconsin, él pasa unos meses en Cuba y allí empieza a desarrollar una secreta admiración por Fidel Castro, a quien fue a visitar, siendo ya dictador del Perú, allá por el año 97, me parece. Y Castro trató con gran cordialidad. Eran dos dictadores, uno de izquierda comunista, el otro de derecha mercantilista, pero entre dictadores se reconocen, entre colegas se adivinan, compartían el oficio y a los dos les gustaba pisar al opositor. Ese era Fidel Castro, recibiendo al pie del avión un honor que no confería a cualquier visitante, al industrioso dictador peruano Alberto Fujimori, a quien trató de tú inmediatamente. ¿Cómo estás, Alberto? Fidel Castro estaba acostumbrado a tratar con García Márquez y a quedarse hablando de literatura con Gabo hasta las 6 de la mañana. Para él, por supuesto, hablar con Fujimori, supongo que era un pasatiempo menor, ¿no? Fujimori era intelectualmente livianito, nada más, ¿no? Un peso pluma, un peso mosca. Pero supongo que Fidel Castro, como buen dictador, admiraba
que Fujimori tuviera también la vena autoritaria, espíritu de mandón, ¿no? Unos años después, Fujimori pierde el control, se pelea con su asesor Montesinos, hay una facción disidente de su grupo político en el Congreso, parece que el Congreso lo puede destituir, además está manchado por un grosero fraude electoral perpetrado unos pocos meses atrás, y en noviembre del año 2000, temeroso de que el Congreso lo destituya, enemistado con su jefe de inteligencia, 10 años y unos pocos meses ya mandando a las bravas en el Perú, fuga al Japón y desde allí renuncia y dice esto. En primer lugar, debo decir a ustedes que siento mucho que esta renuncia se haya causado tanta incertidumbre, confusión e incluso indignación. Por supuesto, ¿no? Una indignación justa, comprensible, porque había traicionado al Perú, no tardó en hacerse japonés. Su familia o parte de ella vivía allá, incluyendo algunos de sus hijos. Su hermana, Rosa, casada con el embajador Víctor Aritomi. Ellos habían sido embajadores los 10 años que Fujimori ocupó el poder en el Perú. Mes a mes llegaban las valijas diplomáticas y no estaban cargadas de turrones Doña Pepa, si usted me entiende. Y entonces Fujimori tenía una fortuna escondida en el Japón o en el sudeste asiático. Yo no sé, quizá en la bolsa de Singapur o de Tailandia o de Malasia, no lo sé. O en efectivo en Japón, no lo sé. Pero pudo haberse quedado tranquilo allí, ¿no? Tenía una novia, jovencita, muy bonita, vivía en un barrio lujoso. Él creía que los peruanos lo extrañaban, debió dejar correr el tiempo. De nuevo, no tuvo sabiduría histórica, no tuvo lucidez histórica para comprender su papel en la película larga de la historia. Envanecido, ensoberbecido, el ego que le masajeaban obsequiosos sus adulones y paniaguados diciéndole: chino, 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 tienes que volver, el Perú sin ti está desamparado. Fujimori empieza a dar entrevistas en Tokio y a coquetear con la idea de volver, a pesar de que la justicia en el Perú lo esperaba. Este era Fujimori en Tokio, ya coqueteando imprudentemente. De haber sido sabio, y no lo fue, de haber sido un calculador frío, un matemático preciso, y tampoco lo fue, se hubiera quedado en el Japón. Por favor, siéntese. Disculpe, es algo angosto. El trabajo del presidente. Un presidente por primera vez. Es un gran honor para mí estar aquí en este programa. ¿Tú quién eres? Hable en un lenguaje fácil de entender. Puede hablar japonés, español. Mi japonés es igualito. Mi japonés también es raro, ¿ah? Al verlo no parece ser una persona de ese tipo. Cuando usted era niño, ¿era así?
喧嘩になったら例えば鶴瓶さんがバーッとこれはもう私も行きます。はい、あ、行くんですか No aparenta matar ni una mosca. 見えないんですよね。でしょうか Y luego a pelear con los puños. 勝つまでやったんですよ。それは勝つまでですね。 Le dijo su mamá o papá. あなた何すんのと。お母さんはちょっと反対しました。テロから殺せますとか言ったんです。 Habló directamente con su madre. はい、直接話しました。そう、ペルーの政治に世界に入らない方がいいってです。殺されますから。Seguro le dijo que no haga el trabajo de presidente. そう。初めのサポートは4人だけだったです。あ、応援してくれたの4人。 ¿Quiénes lo animaban? どんな人やったんですか。私の4人の小さい子供だった。それだけ。子供が応援してくれたん Los だ。 cuatro lo apoyaban. パパ頑張って Vamos, とか papá, seguro le decían. でもその子たちは選挙にあったんですか。いや、ただ応援だけ。応援だ。うちの応援です。でも例えば看板を作るでしょ。わずかの金ですから。うちで作ってました。子供たちが頑張れとかフジモリプレシデンテとかで書いて。Ellos mismos pintaban. 自分でこう書いてくれる。ちょっともう生徒会長のレベルじゃないです Eso か。 es muy económico. Por lo menos se hubiera quedado en el Japón una década, hasta el 2010 mínimo, y tal vez hubiera intentado lo que hizo con gran sagacidad Alan García, exiliado en París. Solo volver al Perú cuando los juicios habían sido sobreseídos, habían prescrito, cuando ya no había un juicio contra él. Fujimori se sobreestimó y subestimó a los gobiernos de Santiago, la señora Bachelet, y de Lima. Y él estaba seguro de que volviendo a Lima sería elegido por un aluvión de votos como presidente. Cuando la justicia peruana denodadamente pedía la extradición del prófugo Fujimori, buscado por Interpol, acusado de crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos, la justicia del presidente Paniagua, luego la justicia del presidente Toledo, un portavoz del gobierno japonés decía una y otra vez que el Japón protegía a sus súbditos. Fujimori Alberto era un súbdito del Japón. We are not in a position to, we are not allowed to transfer the Japanese nationals to other foreign governments and authorities. And on top of that, there is no treaty, stipulate the treaty bearing upon the transfer of criminals. Se había hecho ciudadano japonés, quizá había sido ciudadano japonés antes del año 90, cuando se postuló a la presidencia del Perú, y mucha gente buscaba su pasaporte japonés para hundirlo y nadie lo consiguió, no lo sé. Pero debió haberse quedado en el Japón. No habría ido a la cárcel nunca. Estaría vivo y disfrutando de unos años tranquilos de senectud en el exilio dorado. No lo hizo, aunque Japón lo protegía. ¿Por qué no se quedó en el Japón? Era japonés, tenía familia allá, tenía novia linda, tenía un montón de plata escondida y era popular, era famoso, la gente lo reconocía en las calles. Era un héroe para los japoneses, alguien que había llegado a la presidencia en un territorio de ultramar, en la América del Sur, al otro lado del Océano Pacífico. Los japoneses lo trataban como a un héroe. Y se paseaba por las televisiones del Japón como una celebridad. Y hablaba en japonés, lengua materna, lengua que aprendió a hablar en casa de sus padres, más o menos fluido, y la gente lo quería. Lo querían allá en Japón. ¿Por qué no se quedó allá? Por obstinación, por ego. El ego es un veneno. El ego te intoxica. Por angurriento. ¿No estaba contento con haber ocupado el poder 10 años? No, quería 10 más. Y entonces, claro, no apreciaba que Tokio lo tenía todo, hablando en japonés.
y con los 7 videos del 7x7, veamos a continuación 7 videos más o menos reveladores de la vida de Alberto Fujimori. No necesariamente humorísticos, aunque quizá alguno de ellos sí. En el puesto número 7, el entrañable periodista, que en paz descanse, Martínez Morosini, anuncia en 1995, ese año yo ya me había mudado aquí a Miami, después de 3 años viviendo en Washington, que Fujimori había ganado las elecciones en el Perú, las presidenciales, con 60%, en primera vuelta, exonerándose de ir al balotaje con Pérez de Cuéllar, un peruano ilustre que fue derrotado, lo mismo que Vargas Llosa, por el señor Fujimori. Flash de Panamericana Televisión. Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. Lo escucharon ustedes, no habrá segunda vuelta. El presidente de la República ha sido reelecto. Total nacional, 100%, datos de apoyo. Alberto Fujimori, 60.1%. Javier Pérez de Cuéllar, de Unión por el Perú, 26.1%. No le bastó con esa primera reelección. Quiso una segunda reelección fraudulenta el 2000 y después desde el Japón quiso volver al poder y todo eso lo hundió. En el puesto número 6, ya desde Japón, Fujimori tomaba distancia de su ex asesor Montesinos y decía que él no tenía nada que ver con esos dineros robados del siniestro jefe de inteligencia. No tengo absolutamente ninguna relación con los 48 millones de dólares que tuvo el ex asesor de inteligencia. De manera que quisiera que se desligue mi presencia aquí con esos temas. Es cierto que nunca le encontraron a él dineros robados, no por eso podemos saltar atropelladamente a la conclusión de que Fujimori no escondió una fortuna con ayuda de su hermana Rosa en Tokio, ¿no? Como mucha gente bien informada cree. En el puesto número 5, en Chile ya detenido, entiendo que con arresto domiciliario, Fujimori, dándose la gran vida, acompañado de su hijo menor Kenji, daba esta última entrevista antes de ser extraditado a Lima y se preocupaba mucho por su imagen, por la luz, si estaba sudando o no. ¿La luz es suficiente? Vos ponés luz, sí, pero eso no me alumbra parejo, ¿no? No, sí lo va a alumbrar parejo. No quiero que me queme. ¿Cómo observa usted lo que está ocurriendo en el Perú respecto a los procesos judiciales, por ejemplo, con su ex asesor, Vladimiro Montesinos? No, si usted me permite, quisiera abstenerme de... ¿No quiere hablar del tema? No, por supuesto que no. ¿No le interesa hablar del tema? Repito. Porque son situaciones importantes. Si me permite, sí. Yo tengo que retirarme. Ajá. Muchas gracias. Una última pregunta de repente. ¿Espera ser presidente del Perú nuevamente? ¿Hay esa aspiración? Bueno, muchas gracias. Saludos al pueblo del Perú. Y fue extraditado y desde entonces han pasado muchos años ya, está preso en el Perú. Pero antes, cuando todavía era un hombre libre en el Japón, reclamaba su derecho a aspirar a la nacionalidad japonesa. Y de hecho hasta se postuló al Senado del Japón. Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. En el puesto número 3, Fujimori, hablando en japonés en un programa de la farándula del show business en Tokio, recordaba que había sido profesor de matemáticas.
¿Le gustaba el estudio? Benkyo toka tomodachi ga dekiru desho. Benkyo dekita iu no wa ookii desho. Benkyo ¿Qué es lo que más le gusta? Watashi benkyo suki datta desu. Nani ga suki datta desu ka? ¿Las matemáticas? Sugaku toka. Sugaku. A mí también me gusta. 後で試験をし私数学の先生だった。先生だったんですね。En el puesto número 2, el señor Fujimori, cuando era un dictador muy popular, por cierto, en el Perú. Dictador popular, dictador con apoyo popular, dictador elegido por el pueblo. Y entonces, si fue elegido por el pueblo, dirá usted, ¿no era un dictador? No. Lo eligió el pueblo y gobernó luego no como un demócrata, sino como un dictador. Pero esto es otra discusión. En Londres, en una suite majestuosa, pagada por supuesto con dineros públicos peruanos, Fujimori se dejaba caer en una cama, arrellanado en ella, al tiempo que las periodistas peruanas que habían viajado con él en su comitiva, las famosas geishas, se fatigaban en casi abanicarlo. Esta es la famosa escena de Fujimori y sus geishas, grabadas por el pequeño Kenji. Ahí estaban ellas, dos reporteras que se dejaron seducir por el poder, dejaron de lado toda objetividad periodística y abandonaron los micrófonos para compartir, entre otras cosas, un desayuno en Londres con el expresidente y en su propia cama. Y en el puesto número 1 de 7x7 de esta semana, una señorita llamada Nozomi Fujimori, japonesa ella, radicada en la isla del Sol Naciente, pariente lejana de nuestro expresidente, exdictador, señor Fujimori, ahora preso, aprovecha la popularidad de su tío lejano, el expresidente peruano, para hacer carrera, mostrando sus virtudes y sus bondades, si usted me entiende. Checking time to know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanted some fun, so let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. Nozomi Fujimori, japonesa, sobrina lejana de Alberto. Si ella se lanza a la presidencia del Perú, sospecho que gana, a diferencia de su prima lejana Keiko.